Bueno, buenos días tengan todos ustedes, hermanos. En esta mañana vamos a comenzar la predicación de este día de domingo, día del Señor. Nada más antes vamos a entonar un hermoso himno para poder comenzar en esta hora. Cantamos el himno, oramos y luego comenzaremos rápidamente con la enseñanza de esta mañana. El himno que queremos cantar se llama Cuando Dios la sangre ve. Y pues le invitamos a que usted allí reúna a su familia alrededor de usted, de una pantalla o de algo, de un sonido, para que usted escuche la predicación de esta mañana. Si usted quiere cantar con nosotros, cante en voz fuerte, como si estuviéramos en la iglesia, como si estuviera usted aquí en la iglesia con nosotros. Y vamos a cantar este hermoso himno que se llama Cuando Dios la sangre ve. Le invito para que cantemos bien fuerte en esta hora, y cuando oremos, pues igualmente también, pues usted incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a orar como si estuviéramos aquí en la casa del Señor. Vamos a empezar. Mi Redentor murió en la cruz, quien le reciba tendrá la luz. Por pecadores todo él pagó, ya mis maldades Jesús perdonó. Cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador se lavó, le verá con favor. A los más malos él salvará, como promete, así lo hará. En él confía, oh pecador, vida eterna te da el Señor. Cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador se lavó, le verá con favor. El juicio viene, ahí estarás. Si le rechazas, triste saldrás. No te detengas, ven a Jesús, quien tus pecados llevó en la cruz. Cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador se lavó, le verá con favor. ¡Qué maravilla de gran amor Cristo mostró por el pecador! El que creyere salvo será, goces eternos él disfrutará. Cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador se lavó, le verá con... Ok, hermanos, vamos a orar en esta mañana. Vamos a ponernos en manos de Dios. Y mire, le recomiendo, por favor, si nada más usted está viendo la transmisión o está escuchando la transmisión en un teléfono celular, hermano, nada más mantenga ese teléfono encendido. Los demás no esté ahí chateando, no es hora de chatear. Estamos en el culto aquí en nuestra iglesia, y nada más con la diferencia que usted está en su casa. Si usted está mirando o escuchando la transmisión en una computadora, pues igual deje a un lado su celular, deje de chatear en celular y póngase a escuchar el mensaje en la computadora. Le invito a que oremos. Vamos a inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Señor en esta hora. Todo rostro inclinado, todo ojo cerrado. Padre Celestial, te agradecemos infinitamente en esta mañana por la vida que tú nos das, Señor. Gracias por todas las bendiciones que de tu mano recibimos. Te suplicamos que nos perdones cada error, cada pecado, y que en esta hora, mi Dios, tú bendigas nuestro corazón con tu palabra. Por favor, ayúdanos a comprender, a entender tu palabra en esta mañana, y que tu palabra pueda caer en buena tierra y pueda ser de bendición a nuestras vidas. Te ruego que bendigas a cada hermano, cada hermana, cada joven, cada niño, cada señorita que
pertenece a la Iglesia Bautista Libertad. Señor, bendíceles en esta mañana y por favor ayúdanos, mi Dios, para que Espíritu Santo, tú nos hables con tu palabra y nos des el consuelo que necesitamos. Señor, bendícenos en esta hora y gracias por la bendición de conocerte. Por favor, permítenos estar atentos a tu palabra. Tómanos en tus manos, te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre maravilloso de Cristo. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana y yo le invito a que abra su Biblia en San Juan capítulo 14, versículo 27. San Juan capítulo 14, versículo 27. Vamos ahí a leer en esta mañana solamente un versículo, orando y esperando en Dios que este versículo pueda ser de bendición para nuestras vidas. Juan capítulo 14, versículo 27. Cristo es aquí quien está hablando. Si usted tiene su Biblia con letras en rojo, con las palabras de Cristo en rojo, se va a dar cuenta que efectivamente ahí están marcadas esas palabras, ese versículo con letras en rojo, porque es Cristo hablando, es Cristo prometiendo. Y bueno, a los cristianos esto, mire que le voy a leer, dice San Juan 14, 27, dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cristo ahí promete darnos una paz, pero una paz diferente a la que el mundo da. Y esa es la paz exactamente que solamente pues Cristo ofrece, y si Él la ofrece es porque Él puede proveer de esa paz. Luego dice las últimas palabras del versículo, es una promesa del Señor, dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es unas palabras de ánimo del Señor para todos los que somos sus hijos. Ahora vamos a entrar rápidamente, ya oramos, vamos a entrar rápidamente en esta mañana a lo que es esta breve enseñanza de la palabra de Dios. Miren, hermanos, los días en que estamos viviendo actualmente, ¿verdad?, se tornan cada día más y más difíciles. Así son nuestros días, así nos ha tocado vivir. Bueno, es la primera vez que nos toca algo así en lo que tenemos de vida, aún los más viejos que estamos aquí, yo creo, pero así es la vida y así nos ha tocado vivir. Y bueno, pues tenemos que seguir adelante sirviendo al Señor, aún a través de dificultades. No podemos decir que es una tribulación, porque no llega a tribulación, pero sí son días difíciles. Ahora es cuando menos paz tenemos y de cuánta menos paz gozamos, y esos son nuestros días. Ahora es cuando más y más enfermedades existen, como lo que hemos escuchado. Gracias a Dios no lo hemos experimentado, y yo espero que no lo experimentemos, este virus del cual se habla. Pero así como este virus, en otros lugares hay otras enfermedades también. Aún aquí en nuestro México tenemos muchas enfermedades que se desarrollan en el cuerpo humano. Pero y a causa de todo esto, y principalmente lo que tenemos ahorita de novedad, por lo cual no estamos aquí en el templo reunidos como dice la palabra de Dios, es ese virus que se escucha. Y el mundo entero, hermanos, ha caído en esa tensión nerviosa a causa de esta pandemia, y esto lógicamente, hermanos, ocasiona en muchas personas estrés y todo aquello que tiene que ver con la intranquilidad. Ahora, sinceramente, hermanos, estoy convencido, hermano, que es cuando se oyen estas cosas, es cuando más cerca debemos procurar vivir de Cristo. Lamentablemente, hermanos, mucha gente que no tiene a Cristo pues no tiene esa esperanza y no tiene esa paz que realmente se necesita en estos días. Y mucha gente lamentablemente va a tomar decisiones aunque vayan en contra de su misma integridad física, de su misma vida. Ahora, en un mundo, hermanos, pero tan difícil de vivir y de sobrellevar la vida, ¿qué podemos hacer? ¿Habrá formas en las que podamos los cristianos vivir en completa paz? La respuesta es sí, porque como cristianos tenemos a un Cristo
que nos promete la paz y no solamente una paz pasajera, sino una paz eterna y una paz duradera y una paz que podemos nosotros disfrutar. El versículo que ya leíamos de Juan 14:27, el Cristo promete ahí esta paz, dice: la paz os dejo, mi paz os doy, y luego dice: yo no os la doy como el mundo la da, porque el mundo también ofrece una paz, hermanos, pero esa paz lógicamente es falsa, se termina. Ahora vamos a ir a la palabra de Dios y como ya les anunciaba, mire, este mensaje no va a tardar mucho, ahorita nos vamos, pero nada más déjeme decirle tres cositas de cómo los cristianos podemos vivir en paz en tiempos de pánico. Esa es la enseñanza o el mensaje de esta mañana. Cómo vivir en paz en tiempos de pánico, cuando mucha gente le ha dado lugar, hermanos, al pánico en sus vidas, al miedo en sus vidas, a la desesperación. ¿Cómo los cristianos podemos vivir, si aplicamos esos principios bíblicos, cómo podemos vivir en paz en tiempos de pánico? Número uno, mire, en Juan 14:1, aquí mismo en el mismo capítulo 14 de Juan, Cristo dice lo siguiente, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos nosotros vivir en paz en tiempos de pánico? Bueno, creyéndole a Cristo. Tengamos la paz de Cristo en nuestras vidas. Esa es la solución, la forma, hermanos, de que podemos nosotros vivir en paz, en tranquilidad, porque realmente, hermanos, tenemos que saber que estamos en las manos de Dios y todo está en manos de Dios y Dios tiene todo bajo control. Aunque nosotros no sepamos muchas cosas e ignoremos muchas cosas, Dios sí sabe todas las cosas y Él tiene todo bajo control. Entonces, hermano, creámosle a Dios, creamos en Cristo, tengamos la paz de Cristo en nuestras vidas. Ahora, una pregunta, hermanos, bien fácil de responder: ¿cómo se obtiene la paz de Cristo? Hay solamente una forma de tener la paz de Cristo, es teniendo a Cristo, porque Él es el príncipe de la paz. Entonces, en el versículo 6 dice Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida. Dice: nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si usted tiene a Cristo en su corazón como su Salvador personal, lógicamente que usted va a tener la paz de Cristo. En Mateo capítulo 14, si vamos por favor a Mateo capítulo 14, en esta mañana, por favor vaya a su Biblia. Allí en Mateo capítulo 14, usted tiene una Biblia ahí al alcance. Bueno, yo espero que usted esté leyendo cada cita bíblica que estamos dando esta mañana. Mateo capítulo 14, verso 26. Miren lo que dice ahí la palabra del Señor. Es un evento en la vida de Cristo y la vida de los apóstoles. Y mire cómo se plantea este asunto aquí. Dice: pero enseguida, versículo 26 dice: y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, eso es, se asustaron, así como muchos cristianos hoy están asustados también. Dice: se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. El miedo es una debilidad humana, ¿verdad? Entonces, por más cristianos que seamos, muchas veces pues nos da miedo. Nos da miedo. Los discípulos, aquí también dice la Biblia, tuvieron miedo. Dice el versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo. Enseguida Jesús les habló diciendo. Y por eso es, hermanos, que no debemos de perdernos ninguna enseñanza, ninguna predicación. Y luego también por eso que tenemos que leer la Biblia constantemente, porque a través de la enseñanza, a través de la predicación, a través de nuestra lectura personal de la Biblia, Jesús nos va a hablar. Y esa es la palabra que nos va a dar ánimo, aliento y fuerzas y valor para seguir adelante sirviéndole al Señor. Dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué bonita palabra, hermanos, tened
ánimo, anímese, anímate. Y hermano, Cristo, realmente el trabajo de la palabra de Cristo es animarnos. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Fíjese bien, dice: cuando ellos subieron en la barca. Cuando Jesús sube a nuestra barca, Él va a quitar nuestros miedos y va a calmar nuestras tempestades. Versículo 33: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Y verdaderamente hoy necesitamos a Cristo en nuestro corazón para que podamos tener la paz de Cristo. Y le repito, no es pecado que usted tenga miedo, pero lo que sí es pecado es la desconfianza en Dios. Dios tiene todo bajo control, aún en tiempos de aflicción y de crisis, y en tiempos de pánico podemos tener paz con Cristo en nuestro corazón. Número 2, vamos a ir rapidito. Como estamos hablando del tema de cómo vivir en paz en tiempos de pánico. Número 2, recordando o recordemos las promesas de Dios. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, en la palabra de Dios tenemos cientos y cientos, y pudiéramos decir miles de promesas preciosas de Dios para nosotros. Entonces, hermanos, recuerde las promesas de Dios. Mire, en Hebreos 11:11, lo que dice ahí la palabra de Dios. Hebreos 11:11 está hablando ahí de una dama, de una mujer cristiana. Dice la Biblia ahí, hablando de Sara, la esposa de Abraham, dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. La razón de por qué esta mujer pudo tener esa bendición de Dios, dice: porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y hermanos, Dios es fiel. Él ha prometido muchas cosas a los cristianos, a sus hijos, y Dios es fiel. Entonces, recordemos las promesas de Dios y luego creamos las promesas de Dios, porque solamente así podemos tener paz en tiempo de angustia. Mire, hay promesas, y nada más aquí yo marqué 4 en mis notas, pero hay muchas más promesas, y yo le animo a que usted las recuerde. Por ejemplo, la Biblia dice: porque nunca te dejaré ni te desampararé. Estamos aquí en Hebreos 13:5 está esa promesa. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo. ¿Lo está leyendo? Dice: porque Él dijo, porque Dios dijo: no te desampararé ni te dejaré. Fíjense qué promesa tan maravillosa, tan grande, porque hermanos, por donde quiera se escucha y se ven las fotografías, de aún videos de gente, hermanos, que ha dejado los anaqueles de las tiendas de autoservicio, los han dejado vacíos, y aún en las tiendas hay anuncios de que nada más 2 artículos por cliente. Bueno, porque la gente, hermanos, entra en una desesperación porque piensan que se van a quedar sin comer. Pero dice la Biblia, dice, Dios dice: no te desampararé ni te dejaré. Ni te dejaré. Él no nos va a dejar, hermanos amados. Entonces dice el versículo 6, de manera que podemos decir, ¿cómo? Confiadamente en Dios. Podemos decir, dice: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor es mi ayudador, es su ayudador también de usted, hermano. Joven, es tu ayudador. El Señor es nuestro ayudador. Es una promesa, son promesas de Dios. Luego, promesa número 2: he aquí yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Cristo promete estar con nosotros todos los días, aun cuando este mundo deje de existir. Cristo allí estará con nosotros, ayudándonos, sosteniéndonos de la mano derecha. Luego en Juan 14:28, Cristo dice: la paz os dejo, mi paz os doy, lo que ya leíamos hace un ratito. Y luego en número 4, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. Entonces, hermanos, así como estas 4 o 5 promesas que le he mencionado, hay, hermanos, muchas, cientos, miles de promesas que Cristo nos hace en su palabra, por lo cual, hermanos, yo le animo esta mañana a que recordemos y saquemos a flote las promesas de Dios que tenemos en su palabra para con nosotros. No estamos solos. Cristo ha prometido estar con nosotros, hermano. Y número 3, estamos hablando del tema cómo vivir en paz en tiempos de pánico, cuando toda la gente está con mucho miedo. Miren, número 1 dijimos: tengamos a Cristo, porque tener la paz de Cristo es tener a Cristo mismo. Número 2, recordemos las promesas de Dios para con nosotros. Pero número 3, recordemos que somos poseedores de la más maravillosa esperanza. En Primera de Tesalonicenses, vamos allá por favor, ahí tenemos, le voy a leer un poco nuestra esperanza que tenemos. Usted, si ha leído la Biblia, ya conoce este pasaje bíblico, lo ha leído tal vez muchas veces usted en su Biblia. Yo espero que así sea. Pero dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13, dice ahí: tampoco queremos, hermanos, hablando Pablo a los hermanos en Tesalónica, les dice: hermanos, dice, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Y la razón de por qué gente entra en pánico, hermanos, y en miedo, y aún cristianos también, es porque ignoran las promesas de Dios, hermano. Por eso le animo a que recordemos las promesas de Dios. Dice Pablo: no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, porque dice: como los otros que no tienen esperanza. El no tener una firme esperanza en Cristo, en Dios, eso va a traer a nuestro corazón tristeza y desesperación y miedo y pánico y todo esto que la gente está sufriendo actualmente. Dice versículo 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, y esa es nuestra esperanza, hermanos, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego mire el verso 17: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y luego el propuesto de estas palabras, verso 18: por lo tanto dice: alentaos o animaos o anímense los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, tenemos que recordar en este día y en estos días que vienen, que no sabemos qué más nos espera, porque según apenas es el principio, la primera etapa. Y hermanos, tenemos que recordar que somos los cristianos, somos poseedores de la más maravillosa promesa, la más valiosa promesa y esperanza. Amén. Iremos a vivir con Cristo. Dijo Pablo: lo cual es muchísimo mejor. Viene el día, hermanos, que seremos llevados al cielo. Juan 14, 2 al 3, Cristo ahí también lo afirma en Juan 14, donde comenzamos a leer. Juan capítulo 14, dice ahí: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera yo a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces,
Hermanos, ¿cuál es el problema? Hermanos, usted tiene esa esperanza, si tiene a Jesús en su corazón, usted tiene esa esperanza de gloria, dice la Biblia, una esperanza de que iremos a vivir a la presencia de Dios el día que muramos. Amén. Entonces, no hay mucho de qué preocuparnos, hermanos. Sabemos que aquí somos peregrinos, somos pasajeros, somos advenedizos. Pronto pasamos, dice la Biblia, y volamos. Entonces, sigamos adelante sirviendo al Señor. Yo creo y hemos orado a Dios que esto va a pasar pronto, hermanos, y podremos seguir alabando al Señor y podremos seguir sirviendo al Señor. Y simplemente es algo pasajero. Así son todos los problemas, a propósito, son pasajeros. Mire, el propósito de esta esperanza que tenemos en Primera de Tesalonicenses 4:18, ya lo leíamos ahorita, dice: alentaos los unos a los otros con estas palabras. Lo que Pablo estaba buscando, hermanos, ahí en esos versículos del 13 al 17, era alentar, era animar, era motivar a los hermanos a que siguieran adelante sirviendo al Señor, porque muchos se habían tal vez desanimado a causa de que no sabían qué iba a pasar con ellos después de la muerte, o si Cristo venía y qué iba a suceder. Algunos familiares habían muerto ya en el camino de Dios, y por eso es que Pablo tiene que explicarles que ellos iban a resucitar y que los que estuviéramos vivos o estuvieran vivos a la venida de Cristo iban a ser transformados. Y Pablo dice: anímense, hermanos, anímense con estas palabras. Y el propósito también esta mañana de predicarles a través de internet, hermanos, a través de este medio de comunicación, es simplemente animarle a que usted no se quede sin predicación, a que usted no deje de servir a Cristo, a que usted siga adelante sirviendo al Señor fielmente como ya lo ha hecho por años. Amén, siga adelante, aunque no estemos reunidos en la iglesia, como debemos estar obedeciendo la palabra de Dios, pero aún así debemos seguir adelante sirviendo al Señor y no desanimarnos por ninguna razón, motivo o circunstancia, como se dice, ¿verdad? Entonces, ánimo, hermanos, y esperamos vernos pronto por acá. Hoy en la tarde tampoco habrá servicio, el jueves no sabemos, el próximo domingo tampoco tenemos certeza de estar aquí ya reunidos, pero oremos a Dios y mantengámonos leyendo la palabra de Dios y orando desde casa y bueno, sirviendo al Señor dentro de la medida posible. Entonces, última recomendación antes de orar, nada más, hermano, pues no salga de casa, es lo que se está recomendando, que no salgamos. No es tiempo de vacaciones, no es tiempo de dar en los parques, en el centro de la ciudad, hermanos. Simplemente una salida por emergencia y regresar a casa. Pero sí, hermanos, por favor, cuídense mucho y ánimo, y vamos a seguir adelante sirviendo al Señor y tratando de llevarle a usted la palabra de Dios a través de este medio que ya nos ha escuchado. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos infinitamente en esta hora por la vida que tú nos das, Señor.